knows the hour, no one knows the day. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Verdad y Libertad. Estamos desarrollando una serie muy importante para conocer los orígenes de una de las ideologías que ha impactado al mundo, especialmente en el siglo XX y a inicios del siglo XXI. Una ideología que ha llevado a muchas personas incluso a dar sus vidas para poder defender esa causa ideológica, y que ha cambiado también a muchas naciones en su comportamiento, su estilo de vida y sus conceptos sobre la vida, la muerte y la eternidad. Hoy continuamos con esta segunda entrega de un periodo de 5 programas que hemos preparado sobre cómo entender, cómo conocer bien los orígenes de la ideología de izquierda y lo que hay detrás de todo esto, cómo se inició y cómo se ha desarrollado a través de los siglos. Bueno, el día de ayer, para hacer un pequeño recuento, estuvimos analizando precisamente el origen de este pensamiento, cómo llegó a dar a luz, cómo llegó a concebirse y luego de qué forma pasó a otros pensadores hasta llegar a lo que es actualmente, ¿no? Vimos que todo esto básicamente inició con un pensador, un libre pensador, cuyo nombre era Federico Hegel, y desde donde nacieron una serie de posturas y filosofías que han venido teniendo aceptación en ciertos pensadores y filósofos de estos siglos recientes, y que han establecido también diferentes pautas y corrientes ideológicas que han estado llenando el mundo con estas ideas y con estos conceptos. Bueno, hoy vamos a continuar. Ayer precisamente nos quedábamos en los discípulos de Hegel, ¿no? Quienes fueron los que continuaron con esta ideología, y hablábamos de 2 discípulos de Hegel que fueron determinantes para el avance de esta ideología. Bienvenido, pastor, y compártanos un poquito sobre eso, cómo se desarrolló este pensamiento y qué fue lo que vino luego que Hegel preparó a estos 2 discípulos. Sí, muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a todos los amables televidentes. Ayer tuvimos un tiempo muy precioso y vamos a continuar con esto. Sin embargo, antes de ir a eso, yo quiero leer una escritura brevemente que está en el Salmo 14. Es una escritura muy conocida por todos. Dice el Salmo 14, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró entre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, pero lo tremendo es dice el versículo 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Entonces es interesante que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Cuándo se produce esto? Cuando la gente abandona la verdad. Porque como vimos ayer, dice la Escritura que profesando ser sabios se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, esto acontece luego de que de la matriz de Hegel sale la teoría de la naturaleza dialéctica de la realidad. Entonces, a partir de él se viene este concepto, este criterio que hoy es aceptado. Hoy la sociedad vive de eso. Cuando usted va a un juzgado, cuando hay un juicio, ahora precisamente que los juicios son orales. Entonces, es este mismo principio el que se aplica. Hay un fiscal que acusa, esa es la tesis. Hay un abogado defensor que defiende, que contradice la tesis,
y es la antítesis. Y cada uno argumenta, y el que logra imponerse en sus argumentos es el que gana el juicio, aunque ahí no se prueba, casi no se prueba si hay culpabilidad o no. Se prueba es el argumento, y el mejor argumento es el que vale. Por eso a veces un justo puede resultar culpable y a veces un culpable puede resultar justo, porque es un argumento. Entonces, en ese concepto, en ese precepto, ese principio dialéctico que impone Hegel, nace entonces dos líneas de pensamiento, nace dos grandes líneas de pensamiento. Nace el pensamiento hegeliano de derecha, o el conservador, y nace el pensamiento hegeliano de izquierda, que son los que se van por la línea de que la verdad está en la antítesis, sería en este caso, o en la contradicción de lo que se había establecido como verdad. Entonces, de allí aparecen tres personajes, de los cuales dos son fundamentales. Tenemos por una parte a Strauss, que él hace una crítica de los evangelios. Fue un alumno de Hegel, hace una crítica de los evangelios, y Strauss expone que los evangelios son míticos, son mitos. No hay un sustento histórico, no hay una realidad detrás de los evangelios, simplemente son un mito que la gente, que los seguidores de Jesús escribieron para poder justificar su religión, de esa manera, dicho de esa manera. Luego está Bruno Bauer, y Bruno Bauer, él va mucho más allá. Bruno Bauer es un hombre muy intelectual, y este Bruno Bauer fue un cristiano defensor de la fe cristiana, un gran defensor de la fe en su juventud. Y él escribe unos análisis filosóficos, hace unos análisis filosóficos de las escrituras del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, precisamente sobre los evangelios, y él defiende los evangelios. Pero luego algo pasa en él y su mente es cambiada, y él escribe críticas sobre los evangelios y luego los niega y dice que son inventos, y también que las cartas de Pablo son falsificadas. Entonces, él le va dando forma al ateísmo, pero lo más tremendo es que este hombre llega a ser profesor universitario, y cuando es profesor universitario da clases en la misma universidad a donde iría a estudiar Marx y Hegel. Marx y Engels. Y los dos, Marx y Engels, se constituyen en sus alumnos. Y a partir de Bruno Bauer, ellos se convierten del cristianismo al ateísmo, porque es precisamente Bruno Bauer el que los convence a ellos de abandonar el cristianismo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasó en Bruno Bauer? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque él tenía primeramente una posición muy firme de defensa de los evangelios. Había escrito estos análisis para dar fe, hacer una apología de los evangelios y defenderlos, pero luego algo sucede en su vida espiritual y cambia completamente, su mente cambia. Aquí es lo que vemos claramente, como la palabra de Dios se cumple, ¿no? Cuando muchas personas se apartan de la verdad y dan lugar a la mentira, y su mente es entenebrecida, su corazón es totalmente cambiado. Es como que le quitaran el cassette, digamos así, o el disco duro de la mente, y le pusieran otra información distinta, una obra maligna que ha destruido a muchas personas, a muchas vidas, y que la Biblia se la describe como apostasía, o sea, alguien que se aparta de la fe y luego se convierte en un apóstata, es decir, en un enemigo de la fe, en un perseguidor incluso de los cristianos. Y qué lamentable lo que pasó con Bruno Bauer, pero la influencia que él tuvo luego sobre Carlos Marx y Federico Engels, la influencia que dio
el nacimiento a todo un sistema de ideología, incluso no solamente ideología social, sino que se convirtió realmente en una ideología política, en una ideología de grandes cambios que se han dado en la humanidad. Entonces, vemos que los discípulos de Hegel, Strauss primeramente, luego Bauer, y hay otro más que también hicimos referencia el día de ayer. Sí, precisamente lo que usted hablaba en este momento, antes de ir al siguiente, usted hablaba hace un momento, ¿qué pasó? Fue como que le cambiaran el cassette. Pues es exactamente lo mismo que pasó con Eva. Claro, así porque es. Dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice, y la mujer respondió, después de que la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comerás. Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Eva no recibió la palabra o la revelación acerca de lo que era el árbol. Claro. Quien la recibió fue Adán. Claro. Quien tenía claras las cosas era Adán. Claro. Por eso es que Satanás no ataca a Adán, sino a Eva. Claro. Porque Eva recibió la información no de Dios directamente, sino de su esposo Adán. Pero el que la recibió de Dios directamente fue Adán. Entonces, Eva no tiene como muy firme ese concepto en su corazón. Y cuando ella habla aquí, no dice las cosas como Dios las dice, porque dice que Dios le dice, del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él ni le miraréis. Y eso Dios no lo dijo. Claro. Entonces, hay una debilidad en cuanto a su conocimiento de esta verdad. Entonces, el diablo astutamente ataca a Eva y le dice, dijo entonces la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces nosotros, como hablábamos ayer, vemos que siempre el punto es ese, el hombre quiere ser algo y Satanás le propone, pues tú eres Dios. Y el hombre, como quiere ser algo, Satanás le propone, tú puedes ser Dios. Entonces el hombre empieza a ver eso como algo llamativo. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Después de que el diablo le hizo los argumentos que le hizo, le cambió la mente. Claro. Le cambió su sistema de creencia. Y esto fue lo que pasó con Exactamente. Hegel. Y al dar este paso tan radical en su vida, al dar este paso tan diferente, porque prácticamente se alejó de sus principios y de su fe, eso dio a luz pues una filosofía o una forma, un estilo de creencia que afectó prácticamente no solamente a los discípulos que él tenía, sino que él ha logrado afectar a gran parte de la humanidad. Hablemos entonces de la tercera persona que fue parte de este discipulado de Hegel. Sí, este fue Feuerbach, otro, también él fue cristiano, Feuerbach también fue cristiano, pero todos ellos optaron por seguir la razón y no la fe, porque la fe es revelación. La fe es sencillamente esto, revelación. Dios habla y revela su palabra al corazón del hombre y el hombre al recibirlo lo cree. Exacto. Eso es la fe. La fe es, por la fe entendemos haber sido hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Y la fe no se apoya básicamente en la razón, aunque tampoco va a contradecirla, pero la fe se apoya en lo que Dios dice. Es un acto de confianza absoluta sobre la autoridad de Dios. Exactamente. O sea, no entra en conflicto, simplemente acepta que lo que Dios está diciendo es la verdad. Y en ese momento, para el que tiene fe, esas palabras luego sí se convierten en la verdad. Así es. Porque Dios respalda la fe de esas personas cuando la depositan en su palabra. Para aquellos que no creen, la palabra de Dios simplemente no reconocen esa autoridad de Dios y la confrontan, la ponen en tela de juicio, entonces ya la fe no funciona en ellos. Exactamente. Empieza a funcionar el razonamiento humano, que es limitado, que nunca va a poder llegar a entender
todo el consejo de Dios ni la revelación de Dios, porque ya es un entendimiento limitado tratando de entender a un entendimiento infinito que es el de Dios. ¿Qué pasó con Feuerbach? ¿Cuál fue su posición? Feuerbach es es el autor del antropocentrismo, o lo que conocemos como humanismo ateo. Yeah. Él dice, su filosofía se resume en esto: mi primer pensamiento fue Dios. O sea, eso indica que él inicialmente fue un creyente. Mi primer pensamiento fue Dios. Mi segundo pensamiento fue la razón. Y mi tercer pensamiento, el hombre. Usted ve exactamente el mismo proceso. Claro. El hombre viene a ocupar la preeminencia. Lo mismo que le dijo Satanás a Eva: serás como Dios. Entonces, ¿qué dice Feuerbach? Dice, Dios no creó al hombre. El hombre creó a Dios. Porque el hombre proyectó fuera de sí sus anhelos más sublimes. Y en esa proyección creó un ser que no es él, porque él no se considera que puede ser eso. Creó un ser que es Dios, en el cual está todo, la bondad, el amor, todo lo sublime que el hombre no puede ser. Entonces dice, no creó Dios al hombre, el hombre creó a Dios. Y el hombre creó a un Dios a su imagen y semejanza. O sea, no fue Dios el que creó al hombre a su imagen y semejanza, sino el hombre lo creó a su imagen y semejanza. Porque el hombre es bueno, dice Feuerbach. Y el hombre, si él buscara dentro de sí y se encontrara a sí mismo, él sabría que ese Dios que ha creado no existe, que él mismo es Dios. Wow. Pero qué absurda la posición digamos, de este pensador, porque ¿cómo explica él lo malo que hay en el mundo? O sea, la maldad del hombre, los crímenes, todo lo horrible que ha sucedido con el hombre, cómo se explican las guerras, el odio, cuando un hombre le pega a su mujer hasta matarla, cuando violan a niños o destruyen tantas vidas. ¿Cómo se explica esa parte mala del ser humano? O sea, si el hombre, como él dice, es Dios y es bueno, ¿por qué ha habido tanta maldad y tanta iniquidad en la tierra? O sea, precisamente yo creo que esa idea o ese concepto que él tuvo sobre la naturaleza del hombre es un engaño total de parte de Satanás, porque lo lleva a una mentira, o sea, le lleva en un proceso a creer una mentira y va negando a Dios de paso, o sea, va negando su fe y va negando todo lo que él había recibido anteriormente. Claro, de ahí lo que leímos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el hombre por su razón se aparta de la verdad, entra en la necedad. Y cuando entra en la necedad, empieza a negar la existencia de Dios y empieza él a ocupar el lugar de Dios. Entonces, por eso es que este hombre es el padre del humanismo, porque el humanismo, tenemos que diferenciar entre humanismo y humanitarismo. Claro. El humanitarismo es un sentimiento de hacer bien al prójimo, al ser humano. De ayudar al ser humano. Jesús tenía eso. Exacto. Toda la vida de Jesús expresó humanitarismo. Pero el humanismo es una filosofía, una ideología que elimina a Dios, que procura quitar a Dios de la existencia, porque ellos declaran, para que el hombre sea libre. Por cierto, dice que el hombre está alienado a causa de creer en Dios. Y para que el hombre sea libre, Dios tiene que morir. O sea, la conciencia de Dios tiene que desaparecer del hombre. El hombre no puede tener en su mente, no puede darle cabida ni aceptar que existe un Dios para que él pueda ser libre. Por eso es que en todas estas ideologías que nacen después se habla mucho de liberación. Claro. Una aparente liberación de la mente, o sea, una aparente liberación de la conciencia, para quitar a Dios como digamos, como un ser supremo que puede pedir cuentas de los actos del hombre. Entonces,
si el hombre en su mente llega a decir no existe Dios, o en su corazón, como lo dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque se han corrompido. Se han corrompido, ¿no? Entonces, esa actitud mental o esa autoconcepción de que Dios no existe, entonces hace que el hombre supuestamente encuentre libertad para poder hacer lo que él quiera y que él decida como Dios sobre sus actos. ¿Y qué pasa con el bien y el mal y los conceptos morales de la vida? O sea, ya lo toman no solo como un tema espiritual, ¿bajo qué punto quedarían? Solamente como una conciencia humana, porque en este caso ya no existe en sus mentes Dios, y están aceptando que ellos mismos pueden definir sobre qué es bueno o qué es malo. Realmente es un peligro tremendo cuando el hombre llega a ese estado de conciencia. Bueno, de hecho ellos juzgan lo bueno y lo malo de esa forma. Cada uno libremente tiene la posibilidad de determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces, el concepto o la moral es particular y está en la razón de cada uno. Lo que para mí es bueno, no necesariamente tiene que ser bueno para usted, porque ya no hay un establecimiento. Ya cada uno determina lo que es bueno. Por eso es que hoy vemos todas estas discusiones viniendo a nuestra realidad actual. Hay gente que dice, no, el aborto no es malo, es bueno. Hay gente que dice, no, dejen que los jóvenes se desarrollen libremente. Entonces sale la ideología del el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si quiere ser drogadicto, si quiere ser lo que sea, nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque ya los conceptos de moral ya no son fijos, ya cada uno determina de acuerdo a lo que cree. Eso es cuando esta gente, todas estas personas que están, su corazón está dominado por estas ideologías de izquierdas, hablan de libertad o de liberación, e incluye todo esto. Por eso los liberales son los liberales y los socialdemócratas son los que impulsan siempre estas tendencias de aborto, de ¿cómo se llama? Homosexualismo y esas cosas, ¿sí? Y las respaldan como una tendencia, como algo que la gente tiene derecho a hacerlo. Más adelante, en los programas más adelante, vamos a ver cómo nacen todas estas ideologías, porque todo sale de la misma matriz, pero se va diversificando. Bueno, volviendo un poco hacia la parte donde nos encontramos, los discípulos de Hegel, hablábamos de Strauss, de Feuerbach y de Bauer. ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿quién toma la posta y quién de estos tres lleva adelante entonces el pensamiento ideológico lo desarrolla en su discípulo? Claro, este pensamiento se va configurando con todas estas posiciones y cada vez se va fortaleciendo más, Entonces, luego de Feuerbach y Bauer, Bauer y Feuerbach fueron maestros de tres personajes muy, muy trascendentes en la posterior generación. El uno fue Carlos Marx. El otro fue Engels, su compañero, y el otro fue Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Estos tres pensadores traerán un trastorno, digamos, trastornarían de una manera muy profunda la conciencia moral de toda Europa, de todo Occidente, y sus ideas se propagarían por todo el planeta. Y con estos tres hombres se configura un cambio de época muy radical. Otro que se me escapó, son cuatro, diríamos, porque también está Stirner, que es otro pensador. Bueno, a partir de Bruno Bauer y de Feuerbach nacen lo que se llaman los hegelianos de izquierda, y a partir de ellos nace un grupo de pensadores jóvenes que se llaman los jóvenes libres, ¿sí?
Estos jóvenes libres estaban integrados por Marx, Engels, Stirner, entre otros. Y Nietzsche fue, bueno, no fue parte entre ellos, pero sí fue educado por los mismos Bauer y Feuerbach. Ahora, de allí nacen tres ideologías que vamos a estar revisando. De Stirner nace la anarquía o el anarcoegoísmo. Él es el que pone la matriz del pensamiento anarquista, que lo vamos a ver después, para que cuando hay veces la gente ve pintada una A dentro de un círculo que representa la anarquía, los jóvenes ven eso y se ponen una camiseta, pero ellos no saben lo que hay detrás de todo eso. Bueno, Stirner es el que da origen a ese pensamiento del anarcoegoísmo. Marx da origen al pensamiento del materialismo histórico o el materialismo dialéctico, que va a cobrar fuerza en Europa hasta constituirse en la principal fuerza de gobierno, ¿ya? Y el otro es el pensamiento de Nietzsche, que es el vitalismo, le llaman el vitalismo al pensamiento de Nietzsche, que va a trastornar los conceptos de la moral. Entonces, estos tres pensadores afectan la vida y trastornan el mundo, porque lo transforman. Este pensamiento transforma Asia, Europa y América. Que nosotros más adelante vamos a ver cómo un gran número de la juventud norteamericana cayó presa de una idea, de una ideología, de un pensamiento nacido a partir del anarquismo, que fue esa corriente hippie, donde cientos de miles de jóvenes cayeron en esa forma de vida, en esa cultura, y que tuvo su origen en el anarquismo, que después se perfecciona con el existencialismo. Bueno, realmente vemos cómo estos pensamientos corrieron a través de los tiempos, a través de los siglos, estableciendo patrones de conducta, patrones de pensamiento, ideologías que tomaron fuerza especialmente en las juventudes, las cuales propagaron estas ideas de una forma masiva. Y es interesante ver cómo todo este proceso dio a luz o dio como resultado un nuevo mundo, una nueva forma de entender el mundo, una nueva forma de entender las cosas, especialmente en el área social y en el área filosófica, y que ha afectado de una manera impactante al planeta en cuanto al concepto que tiene la gente ahora de Dios, en cuanto al concepto que se tiene de la moral. Vamos a ir a un corte y regresaremos después de un momento para analizar más detenidamente estas ramificaciones ya, estas ideologías que tomaron fuerza con Carlos Marx, con Federico Engels, también con Stirner y el otro pensador Nietzsche. Vamos a analizarlo un poquito más cuando retornemos. Ya regresamos. Damos gracias a Dios por poder compartir todas estas enseñanzas y tener la oportunidad de hacerlas conocer, especialmente al público joven al que queremos llegar con todas estas enseñanzas que estamos compartiendo. Especialmente en los jóvenes es donde hay una gran oportunidad para que estas ideologías puedan desarrollarse, pastor, y han tenido cautivos pues a muchos por mucho tiempo. O sea, los jóvenes como que quieren encontrar una respuesta, ¿verdad? Y a veces son atrapados por este tipo de ideologías. Tanto Marx, Engels, todos estos pensadores que revolucionaron el mundo, fue en su juventud cuando decidieron precisamente tomar
este tipo de ideologías que llegaron a cambiarlos a ellos y también proponer cambios para los demás. Claro, la palabra de Dios en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también en el libro de Eclesiastés hay un llamado al joven a acordarse de su creador. Ahora, estas personas fueron cristianas, todas estas personas fueron cristianas. Algunos de ellos estudiaban para el ministerio, luego optaron por la filosofía, luego, por decir un ejemplo, Marx es judío de origen judío, pero judío cristiano. Sus padres y él fueron cristianos hasta los 17 años. Marx escribe era un gran escritor y escribe unos poemas y unas cosas muy preciosas en donde expresa y manifiesta su fe y su relación con Jesús. Pero luego hay una transición cuando él va a la universidad. Por eso es un llamado muy importante para todos los jóvenes cristianos. Prepárense para ir a la universidad. Busquen la presencia de Dios, escudriñen las Escrituras, que la única forma de conocer la mentira es cuando tú conoces la verdad. Tú puedes diferenciar entre la verdad y la mentira cuando tu revelación de la verdad es una verdadera revelación. Porque una cosa que dice el Señor Jesús: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice la Escritura que la Escritura no es de interpretación privada, es el Espíritu Santo el que revela la Escritura. Por eso todo joven que va a la universidad, vaya y prepárese y conozca lo bueno, pero dice la Escritura, analizándolo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Claro, el gran desafío ya cuando se está en la universidad es que estas ideologías y estas filosofías humanas que parecen muy convincentes para muchos, traspasen, ¿no? Ese fundamento de fe y de revelación de la verdad que muchos jóvenes pueden tener y los hagan cambiar, como pasó con Marx, como pasó con Engels, como pasó con todos estos pensadores que tenían ya una formación de fe cristiana, pero que fueron cambiados en el momento en que entraron a estudios superiores y simplemente se doblegaron ante estas nuevas ideologías que confrontaron su fe, y al no tener firme su fe cayeron presa precisamente de estas mentiras y estos engaños de parte del enemigo. ¿Qué pasó con Marx? ¿Qué fue lo que desarrolló él y cómo esto afectó al mundo entero? Bueno, nosotros tenemos tres personajes, como hablábamos antes del corte, que son muy trascendentes. Stirner es un hombre del que se conoce poco, ni siquiera hay una fotografía de él, no tuvo hijos, todos ellos vivieron muy mal, sus vidas fueron muy azarosas, muy mal vivieron todos ellos. Pero Stirner dejó unos escritos que dieron el origen a lo que conocemos como anarcoegoísmo. Anarquía significa sin amo. Eso es una composición de dos palabras griegas que significan sin amo. Y él habla de una libertad absoluta del individuo. Sí, que el individuo tiene libertad y potestad absoluta sobre su vida de hacer lo que quiera. Luego, Marx, en cambio, su pensamiento está más hacia la lucha por poseer la satisfacción de sus necesidades materiales. Su maestro Feuerbach dice que el hombre lo que necesita es mejor alimento para mejorar la especie. Entonces él se reduce a todo a las necesidades del hombre. Entonces esto lo perfecciona Marx y reduce al hombre dice que el hombre entra en relaciones para satisfacer sus necesidades. Un matrimonio no tiene que ser por amor, sino una satisfacción.
personal, o sea, necesita reproducirse y eso, no tiene que ser por amor. Las relaciones entre las diversas personas deben ser siempre para satisfacer la necesidad. El hombre es un estómago que tiene que ser llenado, básicamente. Entonces, él desarrolla el pensamiento revolucionario del materialismo dialéctico y el materialismo, el humanismo, ¿verdad? Y él empieza a traer estas ideologías comunistas. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante, pastor, muy interesante. El comunismo, ¿qué propone? El comunismo propone la abolición de la propiedad privada y que hay un Estado que viene a constituirse en Dios, porque el Estado se constituye en el proveedor de todas las cosas y de todas las necesidades. El hombre debe estar sujeto al Estado y el Estado ejerce el gobierno y el dominio sobre el hombre. Ya no hay un Dios, pero hay un Estado que viene a ser Dios. ¿Qué propone eso es lo que propone el comunismo? Nadie debe tener una propiedad, sino que todas las cosas son en común. Ahora mire esto, qué interesante, Pastor Francisco, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice, en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿De dónde sacó Marx su idea comunista? De la Escritura. Claro. Tenían en común, pero exactamente, el problema del comunismo marxiano, o de Marx, dice, él quiere hacer que la gente tenga todas las cosas en común, pero bajo una imposición. Sin Dios. Sin amor. Claro. Y sin Dios. Y lo que hacía que la iglesia primitiva viva un comunismo verdadero era el amor de Dios, que los mantenía unidos a Cristo y al Padre. Entonces ellos quitaron a Dios y quitaron el amor y querían hacer que la gente viva en común. Y no puede lograr el hombre por su naturaleza vivir en comunión, sino por la comunión del Espíritu Santo. Así es. Porque el hombre no tiene capacidad de ser bueno en sí mismo. Pero entonces ellos pretenden obligar al hombre a ser bueno sin serlo, y lo quieren obligar a hacer con violencia y odio. Porque lo que la ideología, la doctrina de Marx promueve es el odio, el antagonismo, la confrontación, la pelea y los cambios violentos. Tanto que aquellos que fueron inspirados en él, un hombre como Lenin decía que no se podía hacer una tortilla sin romper los huevos, haciendo una metáfora de que no se podía traer los cambios sin destruir. Entonces tiene que haber destrucción. Entonces Marx es el inspirador de un sistema violento, un sistema inmisericordia, un sistema que no tiene otra cosa, otro propósito que dominar, y que no le importan los medios. Para ellos el fin justifica los medios. Por eso no hay problema con esta gente de meterse en la selva a vivir en condiciones infrahumanas y después salir de allí a matar pueblos enteros y volver a refugiarse, como lo hacen los guerrilleros, como lo hacía Sendero Luminoso, como lo hacía también las FARC en Colombia, y como lo hacen todos los guerrilleros en Centroamérica y en todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están inspirados en el odio, en la violencia y en la destrucción para traer un nuevo sistema. O sea, dice que no se puede establecer un sistema sin destruir el que había. Entonces, toda esta ideología nace a partir de estos pensadores. Ahora, el pensamiento de Nietzsche, que es el otro hombre que provoca un impacto también tremendo, él trae el pensamiento vitalista, y él tiene algo muy interesante.
es acerca de la moral. Él dice, una de sus frases famosas dice que el hombre en su egoísmo se creó un Dios a su imagen y semejanza, pero que el hombre es como un camello con una carga pesada, y esa carga pesada es la moral que Dios le ha impuesto. Entonces él desarrolla un concepto de moral totalmente contradictorio, totalmente contrario al establecido, sobre todo al establecido por la fe. El concepto de moral la moral, digamos, es esa capacidad que Dios le ha dado al hombre de diferenciar lo bueno de lo malo. En eso se resume la moral. Esto es bueno, esto es malo. Está establecido, es absoluto. A partir de toda esta línea de pensamiento, esta línea ideológica, se desarrollan nuevos conceptos de moral. Y Nietzsche desarrolla un concepto o una idea de la moral, y él le llama moral de amos y moral de siervos. Él establece dos tipos de moral. Dice que la moral de los siervos, de los esclavos, es la moral de los débiles, de aquellos que no tienen voluntad en sí mismos para superarse. Entonces ellos, por su condición, aceptan que todo lo malo, que todo lo degradante es lo bueno, y toma para esto como referencia las bienaventuranzas de Jesús, porque Jesús declara en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Y así el Señor Jesús va estableciendo: bienaventurados los que lloran. Entonces él toma este criterio de la bienaventuranza y él establece o determina en su pensamiento que esa es la moral de esclavos, y que los esclavos se vengaron de los amos imponiendo una moral débil, de débiles, y haciéndola como haciendo que el comportamiento o la moral de los amos se constituya en pecado. Pero dice que no hay nada malo en ser orgulloso, no hay nada malo en ser beligerante, no hay nada malo en querer ser el mayor. Jesús, cuando hablan de ser mayor, él dice: el que quiere ser mayor tiene que servir. Claro. Él acá habla de que no hay nada malo en querer ser mayor e imponerse sobre los demás. Ese pensamiento fue el que puso en Hitler su filosofía. Hitler fue un seguidor de la filosofía de Nietzsche. Hitler fue un lector. Hitler y sus principales generales, sus principales hombres, fueron grandes lectores de Nietzsche. Y por eso Hitler después quiere imponer sobre los demás una sociedad superior, arrasando con todo lo débil. Por eso es que Nietzsche empieza por matar a los minusválidos, a los ciegos, a las personas que tenían defectos físicos, o a los judíos o a los negros, para establecer una raza superior, porque él dice que en su libro La Lucha, escribe Hitler, dice que cuando la raza superior se mezcla con la raza inferior, entonces la raza superior muere por envenenamiento. Entonces había que acabar con la raza inferior para poder mantener la raza superior. Pero todo esto viene como resultado de esa idea de moral de amos y moral de siervos. Por eso Alemania o Hitler impuso en la mente de los alemanes que ellos eran una raza superior y que debían dominar a los demás. Bueno, vemos cómo todas estas filosofías basadas precisamente en posiciones anticristianas, porque de ahí nació todo, posiciones contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la fe, posiciones que tomaron fuerza a través de los siglos y encontraron en pensadores como Marx, como Engels y luego como Nietzsche una fuerza para seguir
llevando adelante un pensamiento que le trajo tanto daño a la humanidad, como vemos el caso de Hitler y la muerte de millones de personas influenciados por este tipo de filosofía, por este tipo de conceptos de vida que definitivamente estaban contrarios a lo que Dios ha revelado en su palabra. Qué interesante. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, vamos a seguir analizando todos estos pensamientos y filosofías que han generado grandes cambios en la humanidad y que tienen un origen, tienen un comienzo, ¿no? Y no solamente en los filósofos que hemos nosotros ahora compartido y se han analizado en este programa. Tiene su origen desde el mismo huerto de Edén, cuando Satanás, el enemigo de Dios, propone una versión contraria a la que ya Dios había establecido. Deja entrever una mentira, la cual es aceptada por Eva y genera todo un conflicto de lo que ya Dios había establecido como una verdad suprema o como una verdad absoluta. Bueno, la verdad siempre nos hace libres, la mentira siempre traerá esclavos, la mentira siempre traerá decepción, la verdad será lo que traiga la luz y traiga la libertad al ser humano. Gracias por acompañarnos en este programa, será un honor tenerles nuevamente en la siguiente emisión de un programa más de Verdad y Libertad. Muchas gracias. Iberoamérica y el mundo. Enlace Ecuador, una imagen que viene de lo alto.